Parece que había un problema con el audio. A ver, jóvenes, ¿ahora sí me escuchan? Ya, ahora sí. Sí, sí, hay un problemilla con el audio. Perfecto. Sí, ya me estaba asustando que nadie escriba nada. Ya, jóvenes, ahora sí los estoy leyendo. ¿Cómo está? ¿Ya? ¿Sí que no me escucharon? ¿No? O lo puede ver ahí. Quien los saluda es el profesor Elmer Flores. Y vamos a llevar de la mejor manera, espero yo, los cursos de geografía. En la primera hora tenemos un receso y en la segunda el curso de Civic. Entonces, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mientras voy subiendo la presentación de geografía, les hago una pregunta. El día de hoy, que es importante porque es el inicio del ciclo, es también importante porque astronómicamente, ¿qué ocurre cada 21 de diciembre, jóvenes? Sí, jóvenes, curiosamente nuestro ciclo comienza en una fecha astronómica muy importante. Es una casualidad, ¿no? No vaya a pensar usted que por eso es que la empresa Marcos decidió que el ciclo comience el 21 y no el 14, porque estábamos esperando justamente este gran momento astronómico. No, no, es una casualidad nada más. A ver, escríbalo. 21 de diciembre. Es una de las 4 fechas astronómicas más importantes en el año. Tan importante como el 21 de marzo, el 21 de junio, el 23 de septiembre, que es la que usted más conoce, y en este caso el 21 de diciembre. Correcto. Ahí tenemos las respuestas, ¿no? Naomi nos dice solsticio, Piero solsticio, Nicole, llega el verano, Daniel solsticio de verano, Roja Ceballos, solsticio, Lorena inicia el verano, Naomi, solsticio de verano, Andrea Alejandra, solsticio de verano. Correcto, jóvenes. Cada 21 o a veces 22 de diciembre, cada 21 de diciembre, se inicia el verano. ¿Cómo se llama este momento astronómico? Se llama solsticio, pero recuerden, es solsticio de verano en una mitad del planeta. ¿En qué mitad del planeta? En el hemisferio donde estamos nosotros, hemisferio sur. ¿Qué significa esto? Que para países como Estados Unidos, Canadá, México, España, Alemania o la República Popular China, si bien es cierto, para ellos también es solsticio, no será solsticio de verano, sino será de la estación opuesta. Jóvenes, en el hemisferio norte, hoy día, ¿qué estación se inicia? Correcto. En Estados Unidos, por ejemplo, comienza el invierno. Ahora ya sabe por qué Papá Noel está bien abrigado, ¿no? ¿Por qué vemos en las películas renos, animales propios del frío? ¿Por qué cae nieve? ¿Por qué los niños, por ejemplo, eh, eh, crean a Frosty? ¿No? ¿Por qué toman chocolate caliente? Porque hace bastante frío, el cuerpo requiere muchas calorías. Claro, alguien dirá, profesor, pero aquí en el Perú comienza el verano y el día jueves, viernes voy a tomar harto chocolate caliente. Sí, eso es por costumbre, por tradición o como usted quiera llamarlo. Es medio raro, ¿no? Tomar chocolate caliente cuando comienza el verano. Pero bueno, hay algunas razones que podríamos mencionar por la cual tenemos esa extraña conducta, ¿no? De tomar chocolate caliente en pleno verano. Pero bueno. Ah, y lo otro que debe recordar, que algunos de repente saben, es que aleatoriamente, hoy 21 de diciembre, podemos los limeños ser observadores de un fenómeno en el cielo importante. No sé cuál será su página web científica favorita, pero en algunos medios le están llamando a este evento que se podría ver en la noche, el beso de Navidad. No sé si está enterado sobre ello. Ajá, como dice Andrea Alejandra, algo así como la gran conjunción. Sí, jóvenes, los dos planetas más grandes del sistema solar van a estar alineados. En realidad, están alineados, más o menos alineados desde el 16 de diciembre, ¿ah? O sea, estamos hablando de 14, 15, desde el día miércoles ya se están más o menos alineando. Pero el momento cumbre es el día de hoy.
Esa mayor alineación es hoy, jóvenes, 21 de diciembre. Profe, ¿por qué no lo veo? Porque estamos de día. Y el brillo del Sol opaca el brillo de Saturno y Júpiter. Uy, profesor, qué mala suerte. Pero jóvenes, ¿en qué momento el brillo del Sol va a desaparecer? Y usted dirá, profesor, cuando se dé el anochecer. Y por estos días, ¿a partir de qué hora ya está oscureciendo? 6:40, 6:40, cerca a las 7. Correcto, cerca a las 7. Jóvenes, esté atento. Si tiene por ahí alguna terraza cerca, a eso de las 7, 7:30, 8, esperemos que el cielo no esté nublado, usted va a apreciar ese fenómeno hermoso de la naturaleza. Va a poder ver a Júpiter como si fuera una estrella de Belén. Sí, el fenómeno se ve por si acaso, no es como el eclipse de la semana pasada que se pudo ver solamente en una parte del mundo. No, no. Esto se puede ver en todo el mundo, siempre y cuando el cielo no esté nublado. Y creo que eso es lo que nos podría jugar una mala pasada. Recuerda que acá en Lima, y asumo que aquí la mayor parte de ustedes son de Lima, el cielo por algo le llaman panza de burro, ¿no? Tenemos un cielo muy gris. Esperemos que el cielo esté despejado. Pero como pinta el día, miren, jóvenes, estamos cerca del mediodía y sigue nublado. Ah, dice, profe, la fecha exacta, hoy, 21 de diciembre. Revise algunas páginas, es hoy, 21 de diciembre. La más exacta alineación. Sí. Salvo diga, profesor, justo tengo algo que hacer entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. Voy a estar bajo 7 llaves, no voy a poder ver la luz. Bueno, qué mala suerte, ¿eh? Si alguno de ustedes va a estar encerrado 3 horas, qué mala suerte. Pero los que no, jóvenes, y repito, siempre y cuando el cielo de Lima hoy día no esté panza de burro, podemos apreciarlo. ¿Ah? Bien, ¿qué veremos el día de hoy, jóvenes? En geografía veremos dos cosas. Primero, la geografía y el espacio geográfico y el geosistema. O sea, teoría acerca de la disciplina geográfica. Y en una segunda parte de geografía, las líneas imaginarias y las coordenadas. Comencemos, pues. Ya. Primero, la evolución de la ciencia geográfica. ¿Te dirá la evolución? Sí. ¿A qué me refiero? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la geografía? Ustedes dirán, profesor, la geografía es la ciencia que estudia la relación hombre-naturaleza. Y eso es correcto. Una definición más larga que diría, la geografía es la ciencia social que estudia la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. Es lo mismo, sino que más largo. También es válido. Pero pregunto, desde Grecia, allá por la Edad Antigua, ¿la geografía ya tenía esa concepción? Escriba, ¿sí o no? Desde sus inicios, ¿la geografía ya tenía claro su objeto de estudio? Correcto, y la respuesta categórica y rotunda es no. Entonces, ¿de qué se encargaba la geografía? Simplemente de describir. Ahí le va a ayudar bastante el origen etimológico. ¿Cuál? La palabra geografía deriva de dos voces griegas. La primera, ¿cuál es, jóvenes? En geografía, ¿cuál es la primera raíz que claramente identificamos? Geo. Geo que está presente en varias palabras. Geometría, geodesia, geoforma, geomática, geogenia. Jóvenes, ¿qué significa geo? Muy bien, geo significa tierra. Perfecto. Vamos a la segunda parte de la palabra, grafía. Grafía viene de grafos. ¿Y grafos significa qué? ¿Qué acción es grafos? No es explicación, no es comparación. Correcto, Margarita. Descripción.
Grafo significa descripción. Tampoco está mal lo que mencionó Nicole. También puede significar dibujo, ¿no? Grafía, gráfica. Pero en este caso, grafos alude a descripción. Entonces, etimológicamente, jóvenes, ¿qué significa geografía? La descripción de la tierra. Y eso es lo que hacían griegos como Hecateo, considerado el padre de la geografía antigua. En su obra Los viajes, él lo que hace es un listado de ciudades, de ríos, de montañas, de lugares, donde presenta la descripción de cada fenómeno que observa. Y usted dirá, profe, eso es importante. Sí es importante, pero a lo que voy, describir es suficiente para darle carácter científico a una disciplina. ¿Qué dice usted? ¿Solamente describir le da peso científico a una disciplina? Muy bien, la respuesta es no. Entonces, ese dato es crucial, esa información es crucial. Los griegos crean la geografía, como crean la democracia, como crean la política, las ciencias políticas, como crean la medicina. Los griegos son los padres de un montón de disciplinas. Muy bien, dentro de ellas la geografía, pero la geografía de los griegos no era científica. Diríamos en todo caso precientífica. Y subrayemos el dato más importante. Fue de carácter descriptivo. Ahora bien, claro, eso es en la edad antigua, correcto, Carlos. Pero tenga cuidado, no vaya a pensar, profesor, entonces estaban recontra atrasados los griegos. No, a pesar de ese carácter descriptivo, lograron avances importantes. Por ejemplo, demostrar que la Tierra es redonda. Uno de los primeros pensadores que da pruebas de la redondez de la Tierra es alguien quien usted lo relaciona más con la filosofía, el gran Aristóteles, jóvenes. Usted debe haber escuchado esta prueba que dice, la forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa prueba acerca de la redondez de la Tierra? La forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. Por supuesto, todos hemos escuchado esa prueba. Ya, esa prueba es de Aristóteles. O sea, hace más de 2300 años, Aristóteles ya demostraba con esas pruebas la redondez de la Tierra. Otra de Aristóteles, ¿cuál es? Que a mayor altura, un observador tiene mayor horizonte visible que uno que está a menor altura. Si no entendió lo que he dicho, se refiere a lo siguiente. Jóvenes, ¿desde dónde vemos más horizonte? ¿Desde la terraza de un edificio de 20 pisos o desde una casa de 3 pisos? ¿Dónde hay mayor horizonte visible? ¿En 20 o en 3 pisos? En 20. Ya. ¿Por qué ocurre eso? Porque la Tierra es más o menos esférica. Si la Tierra fuese plana, ¿no? Andrea dice, desde mi cerro, también puede usar claro, también podríamos usar un cerro, ¿no? Ya, muy bien lo que dice Andrea. ¿Desde dónde se puede ver más horizonte? ¿Desde el inicio del cerro o desde la punta del cerro? Claro, el profe, desde la punta del cerro veo hasta el Océano Pacífico, por supuesto, pero no va a ver hasta China tampoco, pues nadie va a decir, sí, profesor, mi cerro es tan alto que puedo ver Shanghái. De repente verá Shanghái, ¿no? Pero Shanghái en China no lo va a ver, pues, porque está demasiado lejos, ¿no? Me refiero al puerto chino de Shanghái, no el Shanghái que está acá en el norte chico. ¿Ve la diferencia? Y usted dirá, profe, pero no entiendo, ¿a qué se refiere? Ya, a lo que voy. Si la Tierra fuese plana, sea desde el tercer piso o desde el piso 20, se vería lo mismo. En una superficie curva, a mayor altura, se observa más. Esa es otra prueba de Aristóteles. Bien. Pero, ¿usted se imagina que en la actualidad solamente tuviésemos pruebas de Aristóteles? Habrían más terraplanistas entre nosotros. Sí, jóvenes. Hay terraplanistas todavía, tienen sociedades en Internet.
Y dicen que todo es parte de un plan mundial, una conspiración, donde están metidos reptilianos, el Papa, los chinos con las antenas 5G y las vacunas con microchips. Es un entreverado terrible, terrible, terrible. Sí, y tiene razón Carlos, son bien tercos, ¿ah? Son bien tercos. Profe, ¿existen terraplanistas? Sí existen. Particularmente en el Perú no conozco a ninguno, pero en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tienen bastante fuerza los terraplanistas. Sí, hay que asustarnos, es verdad, como dice, bueno, todavía no ha puesto su nombre de apellido, el postulante 2555, ¿no? Sí, es verdad, da miedo, da miedo. Los terraplanistas. No, pues ahí, qué palta. Bien, pero no solamente nos quedamos con Aristóteles. Luego de Aristóteles tenemos otro personaje. ¿Cuál va a ser su gran logro? Jóvenes, hace 2300 años, este sabio griego, sin darle la vuelta al mundo, midió la circunferencia terrestre. ¿Cuánto le salió? Casi 40.000 kilómetros, jóvenes. Casi 40.000 kilómetros. Y nosotros, en pleno siglo XXI, con satélites, con inteligencia artificial, con computadoras, ¿cuánto decimos que vale una vuelta a la Tierra por el Ecuador? 40.075 kilómetros. Espectacular. Sin contar con toda esta tecnología, se acercó bastante a la realidad. Y como dice Carlos, ¿de qué personaje estamos hablando? Y lo voy a subrayar aquí, jóvenes. Es el último que aparece en la parte de edad antigua. Sí, si hubiera habido premio Nobel en esos tiempos, debió llevarse el premio Nobel. Es verdad. Si lo escribe, va a ser mejor, ¿ah? Acostumbre a escribirlo. Si lo escribe, nunca se va a olvidar. Es más, el día que usted tenga dudas para ponerle nombre a su hijo, ahí tiene usted un candidato. Eratóstenes. Y rendirle un gran homenaje a este, como dice Carlos, a este ídolo, ¿no? En estos tiempos, profe, yo lo llamaría el administrador. Bueno, en estos tiempos, el admin, ya él sería. Eratóstenes, jóvenes. Hace 2300 años pudo medir una circunferencia terrestre muy cercana a la información que ahora tenemos. Casi 40.000 kilómetros. ¿No? Bueno, Andrea le ha rendido homenaje a Aristóteles poniéndole como nombre a su gato. Interesante, un gato inteligente, esperemos. ¿No? Aristóteles. Bueno, pero no se olvide. Y es más, vamos a unir ambos conceptos. ¿Qué le parece? Mira, acá está. Cálculo de la circunferencia terrestre. Y con celeste, aquí está. El cálculo de la circunferencia terrestre le corresponde a quién, jóvenes. Ahí estoy señalando con flechita. Ahí está. ¿Quién hizo el primer cálculo de la circunferencia de la Tierra? Eratóstenes. Hace más o menos 2300 años. Ahora yo sé que él dirá, profe, champazo seguramente. Ayuda de los extraterrestres. Es imposible, profesor. Si no contaba con tecnología, ¿cómo pudo medir la circunferencia? Aunque no lo crea, usó dos teorías matemáticas muy sencillas. Dos fórmulas sería lo más correcto. En geometría, usó esto de ángulos alternos internos. Y en aritmética, regla de tres simple. Eso fue lo único que hizo Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra. Ahora usted dirá, profe, usted ha mencionado ángulos alternos internos. ¿Ángulos de qué? Ya. La forma como llegan los rayos solares. Si los rayos llegan en forma perpendicular, no hay sombra. Si los rayos llegan oblicuos, forman sombra. Ya, eso fue lo que hizo. Midió la sombra en dos diferentes lugares. Hizo comparaciones entre ángulos, aplicó regla de tres simple, proyectó líneas hacia el centro de la Tierra y pudo dar con esa cifra cercana a 40.000 kilómetros, jóvenes. El gran Eratóstenes. Bien, pasamos a la Edad Media. Y en la Edad Media uno supondría que
la disciplina geográfica debió haber evolucionado. Jóvenes, ¿qué pasó en la Edad Media? ¿Son 1000 años de qué? ¿De avance o estancamiento? Correcto, Piero, de estancamiento. O como sale en los libros de historia, de oscurantismo científico. Muy bien, a estancamiento, oscurantismo científico. Principal responsable en Europa Occidental, la Iglesia Católica. No se asuste, no voy a blasfemar por si acaso, simplemente diré cosas que usted puede encontrar en cualquier libro serio. Lo que pasa, jóvenes, es que... eh, ah, voy a decir nosotros los cristianos, por si acaso, no porque quien habla sea cristiano, es más, no soy cristiano, pero debo admitir que mi pensamiento sí es cristiano, pues jóvenes. Nuestro pensamiento es cristiano occidental. O sea, pensamos como cristianos, a pesar que usted no profesa una religión. Entonces, tomando en cuenta eso, diré que nosotros los cristianos, durante la Edad Media, fuimos muy intolerantes. La Iglesia Católica interpretó pasajes de la Biblia de la siguiente manera. La Tierra es el centro del universo y es un disco plano. Y como disco plano, si uno se aleja demasiado en los bordes, ¿qué es lo que va a ocurrir con los barcos, jóvenes? Si la Tierra es plana y usted se aleja del centro, se va a caer. Eso se pensaba en la Edad Media. Ahora que están de moda los famosos fake news, las noticias falsas, o bulos, como le llaman los españoles, ¿no? Los españoles le llaman los bulos. Esas noticias falsas, como por ejemplo que hay un plan mundial para vacunar a la gente, introducir microchips dentro de las personas para controlarlos y tanta tontería, ya eso es un fake news, clarísimo. Bueno, si nos remontamos a estos tiempos, un fake news también sería el que la Tierra es plana y que en los bordes los barcos se caen. Y a eso súmele la creencia de que había monstruos marinos que se comían a los barcos y a la tripulación. El pulpo kraken. Desde los cielos bajaba el pájaro rock y se comía a los navegantes. Todo eso era mentira, pero se creía acerca de ello. Jóvenes, conclusión. En Europa, las ciencias, bueno, las disciplinas, incluida la geografía, se van a estancar. Entonces, si seguimos aquí, mantiene el carácter descriptivo. Lo remarcamos aquí. Mantiene el carácter descriptivo. Ahí va. Pero jóvenes, ¿a quién debemos dar gracias para que los conocimientos que se habían acumulado en la Edad Antigua no se pierdan durante la Edad Media? A muchos les va a tomar a sorpresa, porque los creemos intolerantes actualmente. Y sí, hay grupos de intolerantes por parte de este credo religioso. A ver, leo algunas respuestas que dicen algunos. ¿Quiénes van a salvaguardar los conocimientos de los griegos? Muy bien, Jansly, Leira, los árabes. Sí, en estos tiempos los árabes nos suenan intolerantes, nos suenan, por ejemplo, a dictadores, totalitarios, hasta terroristas y bombas, ¿no? Pero los árabes durante la Edad Media, repito, fueron los guardianes de los conocimientos de los griegos. Si no hubiera sido por ellos, jóvenes, no sabríamos nada de Aristóteles, de Platón y por ende de Sócrates, que son los pilares del pensamiento occidental. ¿Quién lo diría, no? ¿Gracias a quiénes? A los árabes. Destacaron los árabes con las descripciones de sus viajes. Aportes de árabes como Al-Adrisi, Ibn Batuta, y de europeos como Bartolomé de Pareto, uno de los principales exponentes de unas cartas de navegación llamadas portulanos, mapas portulanos. Ahora bien, ¿en qué año
culmina la Edad Media e inicia la moderna. Lo voy a escribir aquí. Entre la Edad Media y la moderna. ¿1400? ¿Me ayuda? Ah, lo borré. Luego, 1453. O sea, 39 años antes que el año que ha colocado Arturo, que también tiene que ver con el tema. 1492. A ver, separemos. 1492. Evento. La llegada de los europeos a América. Pero para que los europeos, en este caso los españoles, lleguen por estos lares, ¿qué hecho ocurrió 39 años antes? Ah, no, sí, correcto, está bien, Arturo. Perfecto. Es más, muchos historiadores mencionan que los 2 años son referencias en general. Está bien, no hay problema. Pero recuerden que oficialmente se toma como referencia 1453. Repito, ambos eventos están relacionados. ¿Por qué? Porque la llegada de españoles a América es una consecuencia de lo ocurrido en 1453. Correcto, Piero, ¿no? Correcto, el postulante 2555. La toma de Constantinopla por parte de los turcos, ya islamizados. Esto ocurrió exactamente un 29 de mayo de 1453. Constantinopla, ciudad cristiana, que servía de nexo, puente, enlace entre Occidente y Oriente en la famosa ruta de la seda. Cuando los turcos toman Constantinopla, van a poner obstáculos al comercio, al intercambio comercial. Es ahí, es ahí donde, como dice Jansley, algunas monarquías van a comenzar a perderle el miedo al océano y van a buscar nuevas rutas para llegar a la India. Los primeros fueron los portugueses, que bordearon África y en 1498 llegaron a la India. Vasco da Gama llegó a la India en 1498. O sea, los portugueses sí llegaron a la India. El proyecto de Colón no era bordear África y por el sur, sino el proyecto de Colón tomaba como referencia los conocimientos de los griegos. ¿Cuáles? De que la Tierra es redonda. Por tanto, si yo quiero llegar a la India, tengo que darle la vuelta al mundo. Ese fue el proyecto de Colón. La pregunta es, ¿llegaron a la India los españoles? No, pero Colón creyó haber llegado a la India. Por eso es que los habitantes que observó, ¿cómo los llamó? Indios. Término que hasta ahora se utiliza de manera equívoca, ¿no? Pero ya prácticamente es lo común. Pero los indios verdaderos están en la India, no en América, ¿no? En todo caso, llamamos nativos, aborígenes, indígenas, aunque indígena también tiene cierto tufillo de indio, ¿no? Pero bueno, esa es otra explicación ya. Claro, para estos lares, digamos, pues, andino de repente, ¿no? Haciendo referencia a la cordillera de los Andes de repente, ¿no? Pero bueno, ahora, entonces, resumen, jóvenes, la toma de Constantinopla, ¿qué es lo que va a generar? Avances y progresos geográficos, ¿no? Ahí está. Uy, vamos a borrar esto de acá. Avances y progresos geográficos. Aportes de Nicolás Copérnico. Profe, Copérnico, ¿cuál es su principal aporte? La teoría heliocéntrica, que rompe justamente con la idea de que la Tierra es el centro del universo. Cristóbal Colón y su llegada a América. Johannes Kepler, que describe los movimientos de los planetas. Y el cartógrafo flamenco, Gerardus Mercator, que lo veremos la próxima semana, porque es el creador de un tipo de proyección para hacer mapas, que justamente en su honor se llama proyección Mercator. No se asuste, eso lo veremos la próxima semana en el tema de cartografía. Ya, pero a pesar de estas exploraciones, a pesar de viajes como el de Magallanes y Elcano,
que dan la primera vuelta al mundo, jóvenes, pregunto, ¿la geografía en la edad moderna ya obtiene el grado de ciencia? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Todavía no, pero ya está cerca ya. Se han conseguido importantes avances para darle a la geografía el rótulo de ciencia. ¿Y esto cuándo se va a materializar? En la edad contemporánea. En la edad contemporánea, jóvenes, la geografía adquiere carácter científico. ¿A quién le debemos esto? Al llamado padre de la ciencia geográfica explicativa. ¿Nos referimos a quién? A Alexander von Humboldt. A Humboldt se le conoce como el padre de la geografía científica. No se olvide que Humboldt estuvo por el Perú, ¿no? Hace más o menos unos 220 años, más o menos por ahí. Estuvo por estos lares. Es en honor a él que tenemos una corriente marina con su nombre, ¿no? La corriente peruana, también conocida como corriente de Humboldt. Ajá, correcto, Talía. Y es frente al mar de Trujillo donde hace una medición de la temperatura del mar y llega a la conclusión de que aquí hay algo raro. ¿Cómo es posible que estando tan cerca de la línea ecuatorial, estando en zona tropical, el mar tenga solamente una temperatura de 17 grados centígrados, cuando lo normal es que la temperatura sea de 22, 23 o hasta 24 grados, como es en otras zonas? Ajá. Pero bueno, te dirá, profesor, ya sabemos la razón. Claro, luego se pudo comprobar que es verdad. Existe una corriente de aguas frías, llamada corriente peruana, o en honor a él, corriente de Humboldt. Y acá, jóvenes, aparece ya la definición de geografía. Como le dije al inicio, estudia la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea. En el siglo XX inclusive surgen algunas ramas de la geografía, como la cuantitativa y especialmente estas jóvenes, ¿ah? La geografía sistémica. ¿Por qué es importante la geografía sistémica? Porque nos va a ayudar a analizar el espacio geográfico. Recuerde, el espacio geográfico es la realidad. Esa realidad tenemos que abstraerla y convertirla en diagramas para un mejor estudio. Esta matematización, esta esquematización de la realidad es lo que se conoce como geosistema. No es otra cosa sino que la aplicación de la teoría de los sistemas a la geografía. Bien, vamos ahora con algunas ideas claves. Primero, ¿qué es la geografía? Como le mencioné, la geografía se define como la ciencia social que estudia la relación entre el hombre y el medio que lo rodea. Ahí está subrayado. Por tanto, su objeto de estudio, ¿cuál será? Ese espacio donde el hombre se desarrolla, que llamaremos espacio geográfico. Si tiene dudas acerca de cómo se define el espacio geográfico, no se preocupe. Aquí está. ¿Qué es el espacio geográfico? Sencillo. Es la naturaleza modificada por el ser humano. Aquí lo voy a encerrar en una elipse. ¿Qué es espacio geográfico? Naturaleza modificada por el ser humano. Compare las dos fotos, las dos imágenes. ¿Qué observa a la izquierda? ¿Un paisaje natural o modificado por el hombre? En la foto de la izquierda vemos un paisaje donde no se observa intervención humana. Por tanto, sería un paisaje natural. ¿Qué es un paisaje natural? Donde no está presente la mano del hombre. Ahora dígame, en esa foto de la izquierda, donde no hay intervención humana, ¿qué apreciamos? ¿Parece un ambiente muy húmedo? ¿Podríamos decir que la foto de la izquierda corresponde a un ambiente húmedo? ¿Frondoso? ¿Biodiverso? No. Seco, árido, eriazo, baldío. Correcto. Hasta diría, profe, pobre plantita. Parece que se va a morir. Bueno, ese árbol que usted ve a la izquierda es un algarrobo. Y si es verdad, parece que se va a morir. Es más, uno diría, hay que salvarlo. Hay que regarlo.
Bueno, si un humano pasase por ahí podría echarle agua, pero poco ayudaría. Jóvenes, ese árbol ya está adaptado a este clima seco. No se va a morir. Eso sí, se le van a caer todas las hojas y va a parecer un árbol pelado, pero va a adaptarse, va a resistir y cuando llegue la temporada de lluvias en enero, febrero, marzo, va a reverdecer, va a renacer como el ave fénix, porque ya está adaptado a ese lugar. Jóvenes, lo que vemos en la izquierda es una foto de la Pampa de Olmos. Parece un desierto, ¿no? Veremos en la semana número 5 la diferencia entre pampa y desierto. Eh, pero eso es una pampa. Ahora, mira a la derecha. Usted pensaría que la imagen de la derecha corresponde a otro país, corresponde a un lugar de otras latitudes. Jóvenes, es el mismo lugar. Sigue siendo la Pampa de Olmos, sino que otro sector. La pregunta es, ahora, ¿qué color es el que destaca? Aparte del amarillo de la Pampa, el verde. Y no es casual. ¿Qué forma tiene el área de verde? Tiene formas circulares. Es más, algunos podrían empezar, profesor, me hace recordar la película Señales, cuyo argumento es que que naves alienígenas dejan marcas en diferentes partes del mundo. No, jóvenes, no se asusten, no son marcas de naves extraterrestres. En todo caso, es intervención humana. Jóvenes, es ingeniería hidráulica. En el centro de ese círculo, ¿correcto? Hay un dispositivo que riega por aspersión. De repente usted vive cerca de un parque donde se riega por aspersión. ¿Qué es riego por aspersión, jóvenes? Hay otro, por ejemplo, que es mucho más primitivo, que es riego por gravedad, donde simplemente se conecta una manguera y se deja que el agua fluya. Se desperdicia mucha agua. Riego por aspersión, correcto, es cuando un dispositivo está, por ejemplo, en un parque y comienza a dar vueltas y girar, a dar chorros de agua en forma circular. Eso es riego por aspersión. Ya. Por eso es que el área verde tiene forma circular. Jóvenes, ahí se está utilizando tecnología del primer mundo para convertir un terreno eriazo como la Pampa de Olmos en una zona de agroexportación. Ahí se cultivan arándanos, paltas, uvas, entre otras, espárragos, entre otras plantas. Miren la diferencia. Sin intervención humana y con intervención humana. Se llama Proyecto Olmos. Característica del espacio geográfico. Se puede localizar, presenta una extensión determinada. En él encontramos agentes que presentan interconexiones y está sujeto a dinamismo. Ahora sí, jóvenes, lo que le decía. La realidad pura y dura corresponde al espacio geográfico o al geosistema, jóvenes. La realidad que observamos es el geosistema o el espacio geográfico. Ya, la realidad en sí misma es el espacio geográfico, jóvenes. Cuidado, cuidado. La realidad medible, localizable, es el espacio geográfico. ¿Sí? Es el lugar donde el hombre se desarrolla. ¿Sí? ¿Correcto? No se preocupe. Es más, si usted escribió geosistemas, no hay problema, porque tiene que ver. Pero justamente es mejor que se equivoque ahora que lo haga en el examen. La realidad, la naturaleza modificada por el hombre, es el espacio geográfico. Ahora bien, esquematización, esa sistematización, ¿eh? Esa diagramación, o algo más sencillo, esa abstracción del espacio físico en un papel o en una computadora, ¿cómo se llama? Ahora sí puede escribirlo sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo se llama esta representación del espacio geográfico? Ahora sí lo puede escribir y no se va a equivocar. Ahora sí, ese es el geosistema. También lo podemos definir de la siguiente manera. Es la unidad funcional donde se dan un sinfín de fenómenos productos de la interacción entre
entidades y subsistemas. O sea, aplicar la teoría de los sistemas al espacio geográfico nos ayuda a poder identificar el geosistema. ¿Por qué le decimos geosistema? Porque actúa como un sistema y como tal, podemos en este sistema identificar entidades y subsistemas. Por ejemplo, ¿qué entidades? Aquí tenemos algunas. ¿Cómo llamamos, jóvenes, a las entidades que no tienen vida? Por ejemplo, las rocas, el agua, las sales minerales. ¿Cómo se llamarían? ¿Entidades qué? Las que no tienen vida. Muy bien, son entidades abióticas. Ejemplo, las rocas. ¿Y cómo llamamos, por ejemplo, a la vizcacha, al puma o a la puya raimondi? O sea, la flora y la fauna. Entidades bióticas porque tienen vida. Pero como el ser humano es el agente que más transforma la naturaleza, lo identificamos como un tercer agente, como una tercera entidad. Al ser humano, ¿cómo lo ubicamos? Como una entidad o entidades antrópicas, o sea, entidades humanas. Recuerde que antropo significa hombre, antropología. Ahora bien, en un sistema encontramos también subsistemas, o sea, partes, componentes. Sencillo, jóvenes. ¿Cómo se llama el componente físico que pisamos? ¿Cómo se llama el componente físico que pisamos? También llamado corteza terrestre. Litosfera, muy bien. A ver, acá hay una pregunta interesante de Nicole Bergman que dice, ¿la lluvia vendría a ser entonces una entidad también, por supuesto? La lluvia, el agua, claro, el agua. El agua que se precipita sería una entidad y sería una entidad abiótica. Correcto. Curioso, ¿no? Cómo una entidad que no tiene vida genera vida, ¿no? El agua y el aire no tienen vida, pero generan vida. Interesante. Vamos con la segunda pregunta sobre subsistemas. ¿Cómo se llama el componente gaseoso que respiramos? Atmósfera. ¿Cómo se llama el componente líquido? O sea, la suma de todas las aguas. Muy bien, hidrosfera. Ahí van los tres clásicos, ¿ah? Litosfera, atmósfera, hidrosfera. Y ahora el componente vivo. Todas las plantas y todos los animales. Biosfera. Te diría, profesor, deberían ser solamente 4. Ya, deberían ser solamente 4. Pero dentro de esa biosfera hay un ser vivo que es el que más transforma el medio ambiente. ¿Para bien o para mal? Para bien, transformar la pampa de Olmos en zona de agroexportación. Eso es algo positivo. Genera ingresos, genera trabajo. Eso es positivo. Para mal, a nivel global, el cambio climático. Estamos acabando con el planeta Tierra, jóvenes. Ahí tiene usted ahí una intervención para el lado negativo. Pero sea positivo o negativo, ¿cómo se llama este quinto subsistema conformado por todos los seres humanos? O sea, conformado por todas las entidades antrópicas. La sociosfera. Claro, así se llama, sociosfera. Aunque podría usted encontrar en algunos libros un sinónimo, antroposfera. Recuerde, cada vez que usted vea esa raíz antropo, no se haga bola, significa hombre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué significa efecto invernadero antropogénico? ¿Qué es el efecto invernadero causado por quién? Antropogénico, jóvenes. Efecto invernadero antropogénico. Ajá, causado por el ser humano. Muy bien. De origen humano, correcto, también se puede entender así. Sociosfera. Profesor, buenos días. Quedan 2 minutos para receso. Ah, ya, gracias. Correcto. Y para irnos a receso, jóvenes, vamos a interpretar el gráfico que usted puede ver ahí. Mire, ahí está un gráfico del geosistema. Con 5 colores distintos están los subsistemas: litosfera, atmósfera, biosfera, hidrosfera y la sociosfera. Y como todo sistema, ¿qué es lo que tiene? Un input, o sea, un ingreso de, y un output, una salida de. Por ejemplo, en el caso de un geosistema, las fuentes de energía, ¿no? Las diversas fuentes de energía. Y en el caso del resultado, ¿no? Tenemos los productos ofrecidos por el geosistema. Muy bien.
Y tenemos ahora, jóvenes, nuestra primera línea imaginaria. ¿Cuál es nuestra primera línea imaginaria? El eje terrestre. Tenga cuidado porque mucha gente cree, ¿ya? Mucha gente cree, vamos a ver acá, que el eje de la Tierra en el espacio se encuentra vertical. Y no es así. Voy a marcar de color rojo realmente cómo se encuentra el eje de la Tierra en el espacio. Y sí, diera la impresión que el eje está echadito. Repito, lo voy a marcar de rojo, ¿ya? Ahí va. Sí, jóvenes. Así está la Tierra en el espacio. Como algunos escuchando clase, recostados, echaditos, ¿no? Ahora, si el eje está inclinado, tenemos una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué ángulo forma el plano de la eclíptica con el eje? Y jóvenes, resolveremos esto y demás preguntas en el regreso del receso, ¿ya? Vamos a pausar la grabación. ¿Ya? Como ocurrió en su primer receso, lo mismo, son 15 minutos, nos vemos. Exacto. Si algunos ya tenían, ya estaban ya picando algo, como quien dice, no se preocupe, siga, total, no lo estamos escuchando. Eh, nos quedan 5 minutos. Bien, entonces podemos responder las preguntas. Jóvenes, no se preocupe, pasan las mejores familias, a veces ahí con tantos horarios uno por ahí se le cruzan los cables ahí. Ya, sigamos. Volvamos a la parte seria. Mire la figura claramente. ¿Qué ángulo forma el plano de la eclíptica? Y usted dirá, profe, ¿qué es el plano de la eclíptica? Llamamos plano de la eclíptica a esta línea amarilla que une el centro del Sol con el centro de la Tierra. Se llama así, plano de la eclíptica, y es la referencia, y es la referencia. ¿Qué ángulo forma el plano de la eclíptica con el eje de la Tierra que está de color rojo? Por si acaso la respuesta está en la pantalla. Si no la ve, en un círculo. Ahí está. 66 grados, 33 minutos. 66 grados, 33 minutos. Muy bien.
Vamos a ver. Ah, perfecto. Ya está. Sí, sí, ya parece que ya ha sido solucionado el inconveniente, ¿no? Tenía que ver con cables nada más. Bien, entonces, preocupémonos en lo más importante. Vamos a trazar en el gráfico que le decía una vertical, una perpendicular al plano de la eclíptica. ¿Qué color usaremos? ¿Qué le parece el verde lima? Color chillón para que se note claramente. Ya, ahí está. Todos lo pueden ver. Lo que he marcado sería la vertical de la eclíptica. Como es su vertical o perpendicular, ¿qué ángulo formaría con la misma eclíptica? 90. Eso está claro, ¿sí o no? Dicho de otra manera, la línea verde forma con la línea amarilla horizontal que es la eclíptica 90 grados. Pero como usted puede ver hacia la derecha, la parte superior derecha, esos 90 grados se dividen en dos ángulos. ¿Por qué? Porque como raya oblicuo en el medio está el eje terrestre que está inclinado. Y podemos hacer dos preguntas. Una tiene respuesta, se ve ahí. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué ángulo forma el eje terrestre que está de rojo inclinado con el plano horizontal de la eclíptica? Y la respuesta es la que está en elipse. Si usted lo escribe, es mejor para cerciorarme de que está entendiendo. Repito, ¿qué ángulo forma nuestro eje con el plano de la eclíptica? Muy bien, 66 grados, 33 minutos. Perfecto. Pero también podría hacer yo una segunda pregunta. ¿Cuál sería? Está clarísima la pregunta. ¿Qué ángulo forma el eje terrestre con la vertical de la eclíptica? Y Leira, antes que termine la pregunta, ya lo contestó. Muy bien, Leira. ¿Qué ángulo forma nuestro eje con la vertical de la eclíptica? 23 grados, 27 minutos. Esos son los dos ángulos que usted tiene que saber. No solamente para responder preguntas sobre el eje, sino también para saber las latitudes de los trópicos y los círculos polares. Que usted dirá, profe, pero ese es otro tema. Pero esos números derivan de aquí. Usted leerá después, los trópicos se ubican a 23, 27 y luego dirá, uy, qué casualidad, el ángulo entre el eje y la vertical de la eclíptica también es 23. Ya no es casualidad, es que de ahí proviene, de ahí procede. Dicho esto, vamos, ¿qué le parece si ahora represento yo un rayo solar que llega a la Tierra en forma perpendicular? Mire, voy a representar aquí saliendo del Sol un rayo solar que llega al planeta en forma perpendicular. Sí, coincide con el plano de la eclíptica. Lo he puesto de rojo, mire. Pregunta, y por favor, responda observando el gráfico. Este rayo solar que está de rojo y llega en forma perpendicular a la Tierra, ¿está llegando así con 90 grados en el Ecuador? Responda sí o no nada más. ¿Ese rayo solar perpendicular a la Tierra está llegando al Ecuador? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si el eje está inclinado, el Ecuador también está inclinado. Entonces la gran pregunta es aquí, ¿cómo se llama ese lugar del planeta donde los rayos solares caen en forma perpendicular? Y es más, le ayudo, un 21 de diciembre. Caen en forma perpendicular un 21 de diciembre. Ese lugar se llama trópico. ¿Qué trópico es? ¿El del norte o el del sur? Es el trópico del sur. Es el trópico del sur. Correcto. O sea, y para que lo pueda ver muy bien, lo voy a marcar de turquesa. Mire, ahí está. Ese es el trópico del sur, o sea, el trópico de Capricornio. Lo que usted ve ahí de celeste, de turquesa, es el trópico de Capricornio.
Y hago una pregunta bien sencilla que se puede resolver mirando el gráfico. ¿Qué ángulo forma el trópico de Capricornio con el Ecuador? ¿Cuántos grados están separados el Ecuador y el trópico de Capricornio? Muy bien, 23, 27. Ahora ya sabe por qué los trópicos tienen esa ubicación. 23, 27. Claro, claro. Y al norte lo mismo, pero ya no será trópico de Capricornio. Por el norte, ¿cómo se llamará? Trópico de Cáncer. Perfecto. ¿Ve? De ahí sale todo. Sigamos entonces. Ahora pasemos a hablar de los polos. ¿Qué son los polos? Los extremos del eje terrestre. Son los lugares más distantes al Ecuador. Ah, y no se olvide, el Ecuador, por teoría, ¿qué latitud posee? 0 o 90. El Ecuador, ¿qué latitud posee? 0 o 90. Muy bien, 0 grados. ¿Y los polos? ¿Cuántos grados tienen? Muy bien, 90. Entonces ya sabe, la latitud tiene como mínimo valor 0 en el Ecuador y como máximo 90 en los polos. Y usted dirá, profesor, ¿y cómo yo diferencio el polo norte del polo sur si es 90? Ah, ya. Cuando sea, por ejemplo, polo norte, usted tendría que escribir así. 90 grados, claro. LN o simplemente N, como lo ha escrito Arturo. Sí, ambos son válidos. ¿Ah? LN o simplemente N. 90 grados latitud norte. En cambio, cuando quiera hacer referencia al polo sur, será el mismo valor, 90, pero ya no LN, sino L qué, LS, que significa latitud sur. Lo mismo para diferenciar el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Cáncer será latitud norte, Capricornio será latitud sur. Y los círculos polares también. Muy bien, tenemos aquí los dos polos. El polo norte, que coincide con el océano glacial ártico. Sí, el polo norte está en un océano. En cambio, el polo sur está en un continente, la Antártida, que está cubierta de hielo. Son los puntos extremos del eje de rotación. En su encuentro con la superficie terrestre, coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas, se ubican en zonas glaciales o polares, representan la máxima latitud, 90 grados que ya le dije, y sus días y noches se prolongan hasta 6 meses. Jóvenes, en los polos, hablar de las 4 estaciones no es lo más correcto. En los polos hay 2 temporadas bien marcadas, día y noche. Lo que pasa es que el día y la noche duran en los polos 6 meses cada uno. Sí, 6 meses continuos, no hay sol. No hay sol, todo está oscuro. Y 6 meses continuos después, no hay noche, todo está iluminado. En esos 6 meses donde el sol no se oculta, a ese fenómeno se le suele llamar sol de medianoche. ¿Qué es el sol de medianoche? Los 6 meses en los cuales el cielo está iluminado por el sol. Y usted dirá, profesor, si son 6 meses que el sol no se oculta, ¿por qué no se derrite todo el hielo de una vez? Si aquí nomás en Lima estamos esperando que sea ya el anochecer para que sea más fresco, porque de día hace mucho calor. Bueno, la razón también, si bien es cierto, está iluminado en uno de los polos por 6 meses, la pregunta es, ¿esos rayos solares, cómo están llegando a los polos? ¿En forma tangencial o en forma directa? ¿Cómo llegan los rayos solares a los polos? ¿En forma tangencial o en forma directa? En forma tangencial. O sea, prácticamente sin formar ángulo. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver bastante. La temperatura, ¿correcto? Una de las razones de la temperatura es la forma como llegan los ángulos, cómo llegan los rayos solares y qué ángulo forman. Donde los rayos lleguen en forma perpendicular, la temperatura será mayor. A medida que el ángulo disminuye, la temperatura es menor. Esa es una regla general. O si gusta, aplique eso tan sencillo al día de hoy. Jóvenes, ¿a qué hora del día hay mayor temperatura? Al mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía los rayos caen en forma perpendicular. ¿Cómo demostramos que al mediodía los rayos caen en forma perpendicular? Jóvenes, al mediodía, ¿hay sombra?
No, no hay sombra, ¿ve? Claro, ahí tiene un ejemplo. Sigamos. Ahora hablemos del círculo máximo terrestre, el Ecuador. Divide la Tierra en dos hemisferios. A ver, aquí los marcamos. Lo que está llama arriba, ¿ya? Lo que está llama arriba, lo correcto es llamarle hemisferio norte. Sinónimo de norte, boreal septentrional. Boreal septentrional. Y lo que se llama abajo a veces en los mapas, recuerden, en realidad en los mapas no hay ni arriba ni abajo, ¿ah? Pero hay mucha gente que habla así, ¿no? Oye, ¿dónde está Francia? Ah, está arriba de España. ¿Dónde está México? Abajo de Estados Unidos. ¿Dónde está Chile? Abajo del Perú. ¿Dónde está Ecuador? Arriba del Perú. Ya, no, jóvenes. En un mapa lo correcto es decir norte, sur, este, oeste. Pero sí, yo sé que a veces nos gana la lengua y decimos arriba, arribita nomás. No, abajito. Pero bueno, son formas, jóvenes. Por último, son formas nada más. No se preocupe. Y la parte inferior a la línea ecuatorial es lo que llamamos hemisferio sur. Sinónimos, si al norte se le llama boreal, al sur también se le puede llamar austral. De ahí viene, por ejemplo, el nombre de un país. ¿Qué país, jóvenes? De austral deriva el nombre de un país muy grande. La tierra de los canguros. Claro, Australia. Australia. Otro sinónimo de sur, otro sinónimo de austral es meridional, como vi por ahí que escribieron. Correcto, Yangli, meridional. Y es verdad lo que dice Elba. Hay algunos autores que mencionan una característica más. Como en el norte hay mayor masa continental, le llaman hemisferio continental. Y como en el sur hay menos masa continental y más agua, se nota más la abundancia de la superficie oceánica, algunos le llaman al sur hemisferio oceánico o marítimo, ¿ya? Que es lo que ha puesto Elba. Sí, es verdad, también se le podría llamar así, aunque sería un poco forzado, ¿ah? Si es que buscamos más sinónimos. Con 3 palabras para cada uno está bien. Sur, austral o meridional, y al otro lado, norte, boreal o septentrional. Y dígame, ¿habrá países que se encuentren en ambos hemisferios? Por supuesto. ¿Qué tienen en común estos países? Que todos son atravesados por la línea ecuatorial. Ejemplo, en Sudamérica son 3. ¿Cuáles son los 3 países sudamericanos que tienen los 2 hemisferios a la vez? Ecuador, muy bien, Leira. Brasil, es verdad, Brasil. Y falta un tercero, muy bien, Leira. Muy bien, Piero, Andrea. Colombia. Colombia. Son los 3 países, correcto, Naomi. Colombia, Ecuador, Colombia y Brasil. En África también tenemos, y lo que se puede ver en el gráfico, mire, aunque no son países muy conocidos, Gabón, Congo, República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Tanzania y Somalia. Sí, hay 2 Congos, hay 2 países que se llaman Congo. Uno se llama Secas República del Congo, que en realidad es un conguito porque es pequeño, ¿ya? De cariño, con cariño, conguito, y el otro sí es grande, ¿no? Enorme, que se ve como si fuera el corazón de África. Antes se llamaba Zaire, con Z. En los 90 cambió de nombre y ahora se llama República Democrática del Congo. Los 2 países se llaman así por la presencia de un río, que es el segundo río más caudaloso del planeta, el río Congo. Bien, es equidistante a los polos, es perpendicular al eje, o sea, forma 90 grados con el eje, su valor es 0 grados, su circunferencia, mire, 40.075 kilómetros. ¿Recuerda usted a Eratóstenes cuánto le salió? Aproximadamente, ¿cuánto le salió a Eratóstenes? Hace 2.300 años. Ajá, 40K, 40.000, casi 40.000, muy cercana a la cifra, muy cercana. Un genio, ¿no? El gran Eratóstenes. Único lugar de la Tierra donde el día y la noche tienen igual duración. Correcto. Y ahora hablemos de esos círculos más pequeños que el Ecuador. A medida que estos círculos se van alejando del Ecuador,
su tamaño va disminuyendo. Así tenemos que un trópico siempre va a ser más grande que un círculo polar. ¿Por qué? Porque el círculo polar, como está más cerca al polo, da una vuelta más corta, mire. ¿Cuántos paralelos se pueden trazar? Infinitos, al igual que los meridianos. Entonces, tenemos acá infinitos paralelos. Son equidistantes a los polos, forman ángulos rectos con los meridianos. Para que nunca se olvide, cuando usted ve un mapa e identifique líneas horizontales, esas horizontales, ¿qué son? ¿Paralelos o meridianos, jóvenes? En un mapa clásico, las líneas horizontales, ¿qué son? Paralelos. ¿Y las verticales, qué son? Meridianos. El cruce de un paralelo y un meridiano, ¿qué nos da? La coordenada geográfica, su ubicación. Por ejemplo, el paralelo, ¿qué coordenada nos da? La latitud. Complete. ¿Y el meridiano qué coordenada nos da? La longitud. Esas son las dos principales coordenadas que usted tiene que saber. Latitud y longitud. La latitud, ¿qué mínimo valor tiene? 0 en el Ecuador. La latitud también, ¿qué máximo valor tiene, jóvenes? Máximo valor de latitud, 90. Muy bien. 0, 90. 0 en el Ecuador, 90 en los polos, cerrado. No existe latitud 100 grados. No existe latitud 92 grados. Es un absurdo. Mínimo 0, máximo 90. Pero la longitud, o sea, el ángulo entre un lugar de la Tierra y el meridiano de Greenwich, la longitud, no termina en 90. Mínimo valor 0. ¿Dónde 0? En Greenwich. Muy bien, Piero. Yasli y Lorena, el máximo valor de longitud, como muy bien escribe también Carlos, Emily, es 180. En longitud es hasta 180. ¿Dónde 0? En Greenwich, que pasa por Inglaterra. ¿Y dónde cree usted que es 180? ¿A qué lugar del mundo hay que ir para estar cerca del meridiano de 180? ¿O qué países conocidos del mundo están más cerca a ese meridiano? Claro, países de Oceanía y de Asia, porque están más al este. Resuelto eh, el dilema, por así llamarlo, que tienen algunos todavía. ¿Cuál es? Que cuando se están levantando el último día del año, bueno, en su caso no, porque va a haber clases, ¿ya? Pero cuando usted se esté levantando el último día del año, el 31 de diciembre, bueno, repito, usted no, su hermano que no tiene clase sí, se esté levantando a las 10 de la mañana, el 31 de diciembre, prende el televisor y verá que las noticias dicen, ¿es Año Nuevo dónde? ¿En México? Cuando es 10 de la mañana acá en Lima, ¿en qué lugares ya es Año Nuevo? No es en Estados Unidos, no es en México, pero sí en Japón, China, las Coreas. Ya está. Repito, ¿qué mide el meridiano de 180 grados? ¿La hora internacional o el cambio de fecha, jóvenes? Muy bien, el cambio de fecha. Claro, el cambio de fecha. Perfecto. ¿Y cuál es el meridiano que rige la hora internacional? Correcto. Ahí lo están escribiendo porque me han escuchado. El meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich rige la hora internacional y el meridiano de 180 rige el cambio de fecha.
Perfecto. Y lo último que vemos aquí dice, cada paralelo fija un valor de latitud. Muy bien. Y mire, aquí están los principales. A ver, ¿qué le parece? Desde la parte de norte a sur. Primer paralelo, ¿cómo se llama? Ahí lo puede leer. Si tiene vista de halcón, lo puede leer. Es el que está cerca del Polo Norte. ¿Cómo se llama? ¿Qué paralelo es este? Muy bien. ¿Círculo polar qué? Perfecto. Círculo polar ártico. La latitud está a la derecha. 66 grados 33 minutos. Sigamos. ¿Qué viene? Un trópico. ¿Qué trópico es este, jóvenes? El del norte. Cáncer. Latitud 23 grados 27 minutos. Ahora viene, no es paralelo, pero es como un paralelo. Es el círculo máximo. ¿Qué viene? El Ecuador. Latitud 0 grados. Vamos al sur. Trópico de Capricornio. 23-27, latitud sur. Y el último paralelo, el círculo polar. Correcto, Antártico. Tenga cuidado y no vaya a pensar, profesor, entonces, en la Tierra solamente hay 4 paralelos. 2 círculos polares más 2 trópicos. Dígame, ¿esto es verdadero o falso? Imagínese que se encuentra en el examen con una proposición que dice, en la Tierra solamente se pueden trazar 4 paralelos, 2 trópicos y 2 círculos polares. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso. Son infinitos. Lo que pasa es que los 4 que vemos en el gráfico son los más importantes. Eso sí, pero no son los únicos, son infinitos. Y claro está, imaginarios. ¿Por qué? Porque el día que usted esté a bordo de un crucero por el mar Caribe, imagínese, ¿eh? ¿Por qué no soñar, jóvenes? Usted en un crucero por el mar Caribe, revisa el Google Maps y aparece que su crucero ya está muy cerca del trópico de Cáncer. Y usted emocionado dice, ¿qué? ¿Vamos a cruzar el trópico de Cáncer? Eso no me lo puedo perder. ¿Ah? Eso no me lo puedo perder. Entonces salgo a cubierta para tomarme un selfie y de fondo el trópico de Cáncer. ¿Se podrá hacer eso, jóvenes? No se puede, pues no va a haber no va a haber usted ninguna línea amarilla sobre el mar ni nada por el estilo. Eso lo vemos solamente en los mapas. ¿Ah? Con Photoshop, bueno, con Photoshop de repente marca una línea, ¿no? Y dice, acá está el trópico de Cáncer. Pero no. Pero, profe, entonces si no existen, ¿por qué los marcamos? Para poder ubicarnos, pues. Recuerde, los paralelos y los meridianos son como las avenidas en una ciudad. Si usted quisiera citar a una persona en Plaza Norte y esta persona no conoce Plaza Norte, ¿qué referencia le daría? Y le diría, yo me imagino lo siguiente, oye, no te puedes perder. El centro comercial Plaza Norte está en el cruce de Panamericana Norte con Tomás Valle. Ah, ya, claro, no te puedes perder. Cruce Tomás Valle con Panamericana Norte. Perfecto, muy bien. Ya, lo mismo pasa en la Tierra, pero no con avenidas, sino cruce de qué, jóvenes. Una coordenada es el cruce de qué. A ver, escríbelo, escríbelo. Una coordenada es el cruce de qué. De un paralelo con un meridiano. Y arreglando lo que contestaron algunos al inicio, el paralelo, ¿qué coordenada te da? Latitud, claro. ¿Y el meridiano, qué coordenada te da? Longitud, ¿ve? Cerrado entonces, jóvenes. Por lo que veo, se ha entendido esa parte. Es que no se olvide, latitud y longitud no son líneas imaginarias. Latitud y longitud son ángulos respecto a líneas imaginarias. Y acá están los dos meridianos. ¿Qué son meridianos? Son arcos de 180 grados que se unen en los polos, forman ángulos rectos con los paralelos. La mayor curvatura se encuentra en el cruce con el Ecuador. Y aquí está el dato importantísimo. Cada uno fija un valor de longitud. Sus valores van de 0 hasta 180. Los principales, lo podemos ver en el gráfico. 0 es Greenwich,
también llamado meridiano base. Ah, y acá hay una pregunta interesante de mi cuasi tocayo, Nicolás. Dice, profesor, ¿dónde se cruzan el Ecuador y el meridiano de Greenwich? Gracias por la pregunta, porque justo coincide con la imagen que vemos a la derecha. Miren la primera tierra. El arco rojo, porque recuerda, un meridiano es un arco en realidad. El arco rojo, ¿qué cosa es? El arco rojo, ¿qué cosa es? El meridiano de Greenwich. Claro. Y el círculo que está de blanco horizontal, ¿qué cosa es? Ese es el Ecuador. Entonces, primera pregunta. ¿El cruce de Greenwich con el Ecuador se da en océano o en tierra? En océano. El cruce se da en océano. Se llama Golfo de Guinea y se ubica en el océano. A ver, complete eso. ¿Qué océano es? Si baña la costa occidental de África. Baña la costa occidental de África. Claro, es el océano Atlántico. Es el océano Atlántico, ¿no? Claro, también baña la costa oriental de Sudamérica, ¿no? Brasil, por ejemplo, se ve un pedacito de Brasil. Y ya que han preguntado sobre esto y han respondido muy bien, Atlántico, Golfo de Guinea, ¿le parece difícil memorizar la coordenada del Golfo de Guinea? Para nada. Es la coordenada más fácil. A algunos de repente les va a hacer recordar sus notas en el colegio. No, es broma por si acaso, ¿eh? No se me resienta. Desde luego usted no sacaba esa nota, pues, ¿no? Sí, es verdad. 0, 0. 0 de latitud por el Ecuador y 0 de longitud por el meridiano de Greenwich. Y al otro lado, jóvenes, está el meridiano que cruza la mitad, el centro del Océano Pacífico. ¿Cómo se llama? 3 nombres podemos darle. Antimeridiano, porque es contrario a Greenwich. Meridiano de 180 grados. O, para lo que sirve, línea de cambio de hora o fecha, jóvenes. El de 180, de fecha. Línea de cambio de fecha. Perfecto. Y como dato curioso, les voy a escribir el nombre del país que tiene la hora más adelantada, porque está más cerca al meridiano de 180. Ahí va. De repente ya lo había escuchado. Ahí está. Kiribati. Es el país de hora más adelantada. Bueno, Arturo menciona Guinea, yo me imagino que se refiere a Papúa y Nueva Guinea, que es el país que está al norte de Australia. Sí, también es uno de los primeros, pero como Kiribati está más al este todavía, tiene horas más adelantadas. Dicho de otra manera, allá, ¿por cuánto? Dice Jansley. Con respecto a nosotros, 17 horas. Para que me entienda. El 31 de diciembre, usted se levanta a las 7 de la mañana, ¿no? No, profe, 5 de la mañana, ya, pero cuando sean las 7 de la mañana, te dirá, faltan 17 horas para comenzar a abrazar a la gente y decirle, feliz año nuevo. Bueno, le diré, 7 de la mañana acá en Lima, Perú. Pero en ese mismo momento, en Kiribati, ya comenzó el año nuevo. Claro, eso pasa en Kiribati y como pregunta Leira, en las islas cercanas, pues. Claro, eso pasa en las islas cercanas a la línea de cambio de fecha. Recuerde que esas islas pertenecen a algún país y todo país oficialmente tiene una hora formal. Para bien saben para quiénes puede ser complicado, para los países que también estén cerca de la línea de cambio de fecha, pero estén por el otro lado. Como por ejemplo la isla de Pascua, que pertenece a Chile. Los países que están cerca de la línea de cambio de fecha, pero están al otro lado, más bien ellos serán los primeros o últimos en celebrar Año Nuevo. Serán los últimos. Y por si acaso no se burle mucho, ¿ah? Porque usted está diciendo, sí, profesor, pobres esos países. Yo le diré, nosotros los peruanos estamos entre los últimos países en celebrar Año Nuevo. Cuando usted celebra Año Nuevo, todo África ya lo hizo, toda Europa y toda Asia y Oceanía.
Y en Sudamérica ya nos ganaron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. También Venezuela y las Guyanas. Profe, ¿y a quién le ganamos en Sudamérica? A nadie. Y no estoy hablando de fútbol, ¿ah? En Sudamérica no le ganamos a nadie. ¿Cómo que a nadie? Sí, porque el Perú es el que está más al occidente. Si usted ha visto el mapa de Sudamérica, ¿qué país está más al occidente? Perú, pues, con Piura. Profe, pero empatamos, sí, empatamos con dos países, con Ecuador y con Colombia. Recuerde, Colombia tiene la misma hora que el Perú. Cuando usted ve un programa por el cable, ¿qué dice? A las 20 horas, Perú-Colombia. ¿O no se va a todo eso? Me imagino que se da cuenta de eso, ¿no? La hora de Colombia es la hora del Perú. Claro, porque estamos ubicados en el mismo meridiano, pues jóvenes. Los meridianos tienen que ver con las horas. Sí, jóvenes, no, de esto, jóvenes, esta es una cajita de Pandora. De esto se habla, de esto mencionamos un montón de cosas, ¿ah? Pero el tiempo es cruel, lastimosamente. Le cuento un último dato curioso. Hay mucha gente que cree, por ejemplo, que cuando decimos 8 AM, AM significa antes del mediodía. Yo conozco mucha gente que cree que AM es antes del mediodía y que PM significa pasado el mediodía. Y es más, mucha gente va a morir pensando que eso es así. Y no, es como dice Nicole, la M no es de mediodía, es de meridiano. Se lo digo para que recuerde que son los meridianos y no los paralelos los que tienen que ver con las horas. Antes del meridiano, pasado el meridiano. Ya, bueno, ahí sí, cerramos esa parte y sigamos avanzando. Y si usted quería ver los paralelos en un planisferio, no se preocupe, aquí los vamos a marcar mejor. Con la letra A, ya, usted me dice el nombre, lo que estoy marcando, ¿qué cosa es? Mire, cruza Alaska, Canadá, Groenlandia, Península Escandinava y Siberia rusa. Círculo polar ártico, perfecto. Ahora la B, cruza México, el desierto del Sahara, India y China. ¿Cómo se llama eso? Trópico de Cáncer. Bueno, de negro ya está marcado, la línea ecuatorial. La D, en Sudamérica cruza Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Argentina, Paraguay y Brasil, disculpe, Uruguay no. Paraguay y Brasil. También pasa por Australia. ¿Cómo se llama? Trópico de Capricornio. Y el último que casi ni se ve, solamente cruza un pedazo de la Antártida. ¿Cómo se llama? Círculo polar antártico. Ahí están de rojo los 4 paralelos más importantes. Y ahora cambiamos al color verde para que vea la F que está de vertical. Sí, la F que usted suele marcar cuando está triste. Acá está la F, mire. ¿Qué es la F? ¿Meridiano triste? No, meridiano 0 grados. Meridiano de Greenwich, meridiano base. ¿Ya? Ahí está la F. Y por último, jóvenes, para las claves, la latitud y la longitud. Si a alguien no le quedó... A jóvenes, de nuevo, por favor, latitud y longitud no son líneas imaginarias. Profe, pero tienen que ver. Sí, tienen que ver con líneas, pero no son líneas. Son ángulos. Por ejemplo, ¿qué es la latitud? El ángulo entre un lugar de la Tierra y el Ecuador. Se mide de 0 a 90. ¿Qué es la longitud? El ángulo entre un lugar de la Tierra y el meridiano de Greenwich. Se mide de 0 a 180. Jóvenes, con esta información, ahora sí usted puede resolver la pregunta número 1. Dice, en una salida de campo a la Reserva Nacional Lomas de la Chay, un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Geografía escucha atentamente la explicación del profesor sobre la relación que existe en este oasis de neblinas, o sea, la loma, que nace por la humedad que transportan los vientos provenientes del mar, y las 146 especies de plantas silvestres y 60 especies de aves, increíble, ¿no? Que se pueden identificar en los meses de invierno, porque hay más neblina. De la explicación del profesor se infiere que el análisis hecho con respecto a esta reserva nacional pone en evidencia que ha utilizado ¿qué método, jóvenes? Es ver la Chay como si fuera un sistema donde identificamos entidades y subsistemas. ¿Qué entidades?
plantas, aves, ¿correcto? Pero también hay entidades bióticas y abióticas, como por ejemplo los vientos procedentes del mar. ¿Eh? ¿Cuál sería la clave, jóvenes? Ver el espacio como un sistema. La clave sería la letra C. Muy bien. El enfoque sistémico. Perfecto, ya está. Pregunta 2. Para facilitar la localización espacial y el estudio de nuestro planeta, se han creado las llamadas líneas imaginarias. Entre ellas encontramos, escuche bien, a las que son transversales a los meridianos. O sea, no nos preguntan por los meridianos, sino por las transversales a los meridianos. ¿Qué significa que sean transversales? Que formen 90 grados con los meridianos. O sea, jóvenes, nos están preguntando por los paralelos. Como dice Carlos, nos preguntan por los paralelos. Si nos preguntan por los paralelos, veamos. La primera, las líneas imaginarias en mención son semicírculos máximos. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque los paralelos son círculos completos, no son semicírculos. Los meridianos sí son semicírculos. Vamos a la segunda. Representan una vuelta completa. Verdadero porque son círculos. La 3 dice, estos círculos disminuyen de diámetro cuando se van acercando a los polos. Verdadero. Por ejemplo, los trópicos son más grandes que los círculos polares. Y la última, se utilizan los paralelos para determinar longitudes. ¿Verdad? Falso. Los paralelos determinan latitudes. Muy bien, ¿eh? Nadie se ha equivocado. Entonces, en la número 2 marcamos la letra C. Ahí está, la C. Pregunta 3. Ahí tenemos las 3 zonas térmicas, jóvenes. Entre trópicos, zona tropical. Al costado de los trópicos, las zonas templadas. Y en los extremos, las zonas glaciales o polares. Nos preguntan, 1, en la zona tropical, la radiación incide en forma perpendicular. Verdadero, por eso que es más caliente. 2, en las zonas templadas, Europa, Estados Unidos, existe una marcada diferencia entre las estaciones. Verdadero. Ejemplo, jóvenes, en Nueva York, que es zona templada, cuando es verano la temperatura llega a 40 y pico grados centígrados. Pero 6 meses después, cuando llega el invierno, ¿qué pasa en Nueva York? Cae nieve. Sus estaciones son bien marcadas. Eso es propio de zonas templadas. Eso es verdadero. 3. En esta posición, se refiere a la inclinación de la Tierra, y teniendo el Sol al oeste, es invierno en el norte. Verdadero. Claro, más bien el sur está en verano. Y la 4, en los extremos del eje polar, la radiación solar incide en forma oblicua. Falso. Dijimos, ¿en qué forma llegan los rayos solares en los polos? Claro, en forma tangencial. La clave correcta es la letra A. Verdadero, 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 falso. Sí, jóvenes, no todas son verdaderas, siempre hay una falsa. Por si acaso me refiero a las claves, ¿eh? No a su vida sentimental. Pregunta número 4. Sí, luego se ponen tristes algunos. Ya, observe y analice el siguiente planisferio. Luego identifique los enunciados correctos. A ver, tenemos aquí 6 lugares. Nos piden en la primera A y E. A ver, A está en el Océano Índico, ¿no? Y E está cerca de la Antártida en el Atlántico. Ya. Dice, los puntos A y E tienen el mismo ángulo de longitud, pero diferente latitud. Latitud se nota que es diferente. La longitud también es diferente, porque mire, siga el meridiano de E y es 40, y sigue el meridiano de A, es 80. 80 y 40 no es lo mismo, falso. 1, falso, ¿ah? 2, por estar más cerca de la línea de cambio de fecha, mire el mapa, el punto B se encuentra adelantado un día. También es falso. ¿Por qué? Porque está al otro lado, ¿no? Está al otro lado, falso. Es uno de los últimos, tipo Isla de Pascua. Claro, tiene hora muy atrasada, más bien. La 3, los puntos E y F se encuentran dentro de la zona glacial. A ver, F está en norte de Rusia, ¿no? Hace frío ahí. Y E está cerca de la Antártida. Ya, tenga cuidado. Si esta pregunta estuviese en el examen, muchos marcarían verdadero y se irían a su casa pensando, bueno,
¿Qué digo? Se irían a su casa. Estarían en su casa porque hagan el examen así, ¿no? ¿Ya? Terminarían el examen pensando que han marcado verdadero y está bien. Falso, jóvenes. ¿Por qué? ¿A partir de qué lugares comienza la zona glacial? A partir de los círculos polares. ¿Y los círculos polares qué latitud poseen? Te refresco la memoria. Dice Lorena, muy bien. 66 grados, 33 minutos. Gracias, Piero, también. Ahora, dígame, ¿E tiene 66 o más de 66? ¿Cuánto tiene E? Tiene 60, no llega a 66. De hecho, que hace frío, pero no es 66. Veamos A, veamos F. Lo mismo, F, ¿cuántos grados tiene? También tiene 60. Entonces, la tercera que parece verdadera es falsa. Cuidado, ¿ah? Cuidado, hay que tomarse la molestia de ver los números. Y la última, los puntos C y D se encuentran en el mismo hemisferio que el trópico de Cáncer, o sea, en el norte verdadero. Aquí está al revés, jóvenes. Todas son falsas. Y solamente una es verdadera. ¿La clave cuál sería, jóvenes, entonces? Si solamente la última es verdadera. La D. Muy bien. Ahora veremos, jóvenes, los derechos humanos. No se preocupe, jóvenes, vamos a terminar sin ningún problema. Recuerde que tuvimos unos inconvenientes técnicos que ya fueron solucionados. Y lo bueno de cívica, jóvenes, es que el tema es uno solo. No es como geografía que hemos visto en realidad dos temas, ¿no? En una primera parte que vimos, teoría sobre la geografía, geosistema, espacio geográfico, características, evolución. Y en la otra que vimos, las líneas imaginarias. En cívica, jóvenes, hay un solo tema troncal, un tema que engloba todo. Y es el que usted puede ver ahí. Escríbalo. ¿Cuál es el tema que engloba todo? Es más, no abarca solamente esta semana 1, lo veremos también en la semana 2. Los derechos humanos. Perfecto. Pero, profe, entonces, la próxima semana veremos derechos humanos, sí. Pero ¿qué aspecto veremos la próxima semana? Las organizaciones internacionales que salvaguardan, que protegen los derechos humanos. O sea, la próxima semana hablaremos, por ejemplo, de la Corte de la Haya a nivel mundial. Hablaremos de, aquí a nivel americano, de la famosa Corte de San José, que usted debe haber escuchado. En alguna conversación en casa, alguna vez alguien mencionó el tema de la pena de muerte en el Perú. Y escuchó a alguien en su familia decir, pero eso no se puede aplicar al Perú, porque el Perú ha firmado el Pacto de San José. Debe haber escuchado sobre eso alguna vez, ¿no? Sobre el Pacto de San José. O si no ha escuchado el Pacto de San José, hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como Corte de San José de Costa Rica. Ya, de eso hablaremos la próxima semana. Y si es verdad, hago un adelanto, el Perú no podría aplicar la pena de muerte porque justamente el Perú es integrante de ese pacto. Sí, yo sé que algunos acá están deseosos de sangre y venganza, ¿no? Pero jurídicamente no se puede. A no ser que algún gobierno peruano renuncie a la Corte. Y usted dirá, profesor, ¿y se puede hacer eso? Sí. Profe, hay que hacerlo. Bueno, le diré qué país no es parte de la Corte. Venezuela. Si usted cree que estamos comparables con Venezuela a nivel jurídico, seguramente estará a favor de que nos salgamos de la Corte. Pero le diré una cosa. Salirse de cortes de ese tipo suele ser propio de dictadores, ¿ah? Se lo dejo a su conciencia. Miren a qué nivel llegaríamos. Y por si acaso, no estoy hablando del el pueblo venezolano que merece todo mi respeto. Hablo de sus autoridades, que es diferenciar. No es Venezuela. Yo estoy aquí criticando a los dirigentes venezolanos, que son un desastre. Bien, pero eso lo veremos la próxima semana. O sea, hay bastante carnecita que tratar la próxima semana. Interesante. Más bien, si usted puede darle una leída previa a lo que es la Corte de San José,
bienvenido, para que pueda venir con más batería de preguntas y despejar más dudas. ¿Ya? Bien, ¿qué veremos el día de hoy? Concepto y características de derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona y nuestra Constitución, las garantías constitucionales y la Convención sobre los Derechos del Niño. Con respecto a lo último, que parece algo muy alejado de nosotros. Usted escucha la palabra niño y piensa en su hermanito de 3 años que está gateando. Podemos afirmar que todos los aquí presentes, excluyo a la Miss Karina, la tutora, y me excluyo yo. Y nos quedamos con 54 alumnos, porque somos ahorita, exactamente ahora veo ahí en la ventana 56. Restamos 2 y hay 54 alumnos. ¿Podemos afirmar que los 54 alumnos que están aquí presentes son ciudadanos? Y la respuesta es, todos no creo, ¿ah? Porque recuerde, para decir en mayúsculas que usted es un ciudadano, hay que cumplir un requisito cronológico. ¿Cuál es este requisito cronológico? Ser mayor de edad. Y en el Perú se alcanza esa mayoría legal de edad a los 18 años. Y aquí deben haber varios que no tengan todavía 18 años. Por ahí uno que está cerca. Tiene 17 años, 11 meses y 27 días. Esta semana es su santo. Es más, creo que su santo coincide con Navidad. Puede ser. Ya, pero legalmente no es un ciudadano todavía. Si legalmente no es un ciudadano, ¿qué es entonces? Dirá, profe, menor de edad. Sí, se puede llamar menor de edad, pero en una sola palabra. Muy bien. Nicolás dice nada, no como que nada. No, no, no. Ya. Daniel, Nicole es mala, no existen, dice. No, 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 sí existen. ¿Cómo que no existen? ¿Ya? Existen y a veces ingresan a la universidad, ¿no? Así, ¿no? La respuesta es como dice Daniel, o Arturo también, menor de edad. Son niños. Los menores de 18 años, jurídicamente hablando, legalmente, son niños. Y por tanto, sus derechos, ¿correcto?, van a ser defendidos a partir de una convención, que es la que veremos. La Convención sobre los Derechos del Niño. Ah, claro, profe, ¿y por qué no me regalan nada por el Día del Niño? Ah, porque ya para el Día del Niño entra a taller la concepción psicológica de la niñez, ¿no? En psicología, niño es otra cosa, pues, ¿no? Ahí hablamos adolescentes, niños, neonatos, creo, ¿no? Y usted es el trompe en esos temas, ¿no? Algo me recuerdo yo. No, repito, yo estoy hablando en términos jurídicos. Los menores de 18, ¿qué son? Niños. Por tanto, en este salón hay muchos niños. Criaturas, dicen, ¿no? Bien, jóvenes, no solamente era para romper el hielo sobre este tema, que parece complejo, no lo es, y vamos a definir. Esta es la definición dada por las mismas Naciones Unidas hace 5 años nada más. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías esenciales, son condiciones, son herramientas, son instrumentos de la que goza toda persona. Nótese esta palabra, toda. Jóvenes, al decir toda persona, estamos haciendo mención de qué carácter de los derechos humanos. Toda. Su universalidad, que son universales, correcto. No se olvide, los derechos humanos son universales. Alcanza a todas las personas, sin distinción. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Ahí puede ver un ejemplo de cómo se ejerce el derecho, por ejemplo, a la protesta pacífica. Usted tiene la libertad, tiene el derecho a protestar. Y es lo que se pudo ver, por ejemplo, en la semana que coincidió pues con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, donde mucha gente, de lo que yo podría mencionar, me puedo equivocar, pero de lo que yo podría mencionar es que más del 80% de la gente que salió a las calles no fue para pedir que Vizcarra regrese, sino fue una protesta contra la actual clase dirigencial, especialmente en el Congreso, ¿no? O sea, la indignación. Aunque la foto que usted ve ahí
fue 2 días antes de la tragedia. La foto es del 12 de noviembre, cerca a la Plaza San Martín. Sí, los hechos luctuosos que todos conocemos, como nos hace recordar Andrea, ocurrieron el fatídico 14 de noviembre. Sí, sí, eso es lo que algunos todavía no entienden, ¿no? Y hay que hacerles recordar. Esa marcha fue ya una muestra de indignación y es un derecho. ¿Ya? Muy bien. A ver, un favor, ¿puede rápidamente ahí leer las 8 características? A ver, lea las 8 características y de ahí un minuto y le hago algunas preguntitas. Como le dije, ahí usted puede observar algunas de sus características, ¿no? Por ejemplo, los más importantes, que son universales. Otra, que son indivisibles. ¿Me están escuchando sin problemas, jóvenes? Creo que sí, ¿no? O sea, ya normal, sino que Paola tenía unos problemillas, ¿no? Ya, entonces sí, ya, correcto. Ya. Usted dirá, profe, ¿indivisibles a qué se refiere? Que usted no puede dividir los derechos y decir, estos derechos A valen más que los derechos B. A eso se refiere, no se pueden dividir y hacer jerarquías entre ellos, que estos son más importantes que los otros. A eso se refiere indivisibles. Interdependientes, que hay relación entre ellos. La existencia de uno implica la existencia del otro. Ejemplo, ¿de qué vale tener libertad de pensamiento si no hay libertad, por ejemplo, de expresión? Sería ilógico, ¿no? Si usted tiene libertad de pensamiento, es porque tiene libertad de expresión. Y no, imagínense, ¿no? Tiene libertad de pensamiento, pero no de expresión. Entonces, ¿dónde se quedan las ideas? En su propia cabecita. No se puede hacer eso, ¿no? Claro, que es como menciona Rojas, ¿no? Que dice, la vigencia de uno comporta la vigencia de otro. Claro, a eso se refiere. Sí, también se puede entender de esa manera, Rojas Ceballos. Perfecto. Otra, inalienables, que no pueden ser quitados, que no pueden ser retirados. Ni la propia persona puede renunciar, ni el Estado se lo puede quitar. Imprescriptibles, ¿no? Que no tienen fecha de caducidad, que no se acaban. Incondicionales, que no hay una condición previa para ejercerlos. Por ejemplo, que le digan, si usted quiere ser partícipe de derechos humanos o gozar de estos, tiene que cumplir ciertas condiciones, pagar tanto, tener un color de piel o cumplir alguna condición. Inviolables, que no pueden ser vulnerados. E inherentes, que derivan de la naturaleza humana. Y hay una evolución, jóvenes. Los derechos de primera generación nacen en el contexto de la Revolución Francesa, y como la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, priman aquí derechos civiles y políticos, también llamados individuales, como los que usted puede ver ahí, a la vida, integridad física, a la libertad de opinión, a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, a la propiedad privada. Y luego, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, aparecen derechos económicos, sociales y culturales, también llamados derechos colectivos, ¿no? Hay que admitir aquí que hay bastante influencia de ideas anarquistas y socialistas. Derecho al trabajo, a la seguridad social, salario justo, derecho de huelga, derecho a la sindicalización, a la educación.
Y terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál será el derecho al que más aspire la humanidad, jóvenes, luego de una guerra tan nefasta que cobró la vida de 60 millones de personas? ¿Cuál será ese derecho, jóvenes? Derecho a vivir en paz. El derecho a la paz es uno de los derechos de tercera generación, también llamado derechos de los pueblos o de la solidaridad. Derecho también a la libre determinación de los pueblos, a un medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad, a la ayuda humanitaria y, ¿por qué no?, a la unión de los países, ¿no? También. El artículo 1 es claro en nuestra Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y hay un concepto ahí de dignidad humana. En el artículo 2 están prácticamente todos los derechos salvaguardados, jóvenes. Derechos personalísimos, derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física. Y también, por ejemplo, el derecho ante la igualdad. O sea, no se permite la discriminación en el Perú, ni por origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Yo sé que usted dirá, profesor, el papel aguanta todo. Es verdad. En el mismo artículo 2 se menciona los derechos y las libertades individuales, intelectuales y civiles. A la derecha puede ver los ejemplos. Individual, un ejemplo, a elegir la residencia. Intelectual, libertad de información. Civil, a reunirse pacíficamente sin armas. Continuamos. Derecho a la libertad espiritual, económica, seguridad personal. Seguridad personal, uno de los más conocidos, la famosa presunción de inocencia. Eso está en el artículo 2, que es el más largo de la Constitución. Y por último, jóvenes, las garantías constitucionales. Son 6. De estas 6, 5 se tramitan ante el Poder Judicial y solamente una ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la única garantía, jóvenes, que solamente se puede tramitar, presentar, gestionar ante el Tribunal Constitucional? Es más, hasta su nombre te ayuda. Correcto, correcto. Ajá. Se llama acción de inconstitucionalidad. No se olvide, con ese nombre no se puede equivocar. Acción de inconstitucionalidad. Ya, veamos las principales características. Si se vulnera el derecho a la libertad personal, la acción que se debe presentar ante el Poder Judicial es la acción de habeas corpus. Ese es el principal derecho que protege la libertad personal. Ahora le diré, si se vulnera otro derecho que no sea libertad personal o libertad de información, para cualquier otro derecho vulnerado se presenta la segunda, la acción de amparo. La acción de amparo es la que protege más derechos. Sigamos. Si se vulnera su derecho a la información, acceder a información o que su información personal sea difundida, usted presenta una acción de habeas data. Y dice por el nombre, data, dato, información. Si hay una resolución, por ejemplo, del Poder Judicial, donde se exige que una persona cumpla algo a su favor y esa persona no está cumpliendo el mandato del Poder Judicial, usted tramitaría ¿qué? Una acción de cumplimiento. No se olvide, en la acción de cumplimiento hay algo previo. Tiene que haber una resolución a favor de usted y que alguien no lo está cumpliendo. Entonces pide usted una acción de cumplimiento. Y las últimas garantías tienen que ver contra normas. Si hay normas que vulneran los derechos humanos, usted puede presentar dos tipos de garantías. ¿De qué depende? Depende del peso de la norma. Si la norma tiene peso de ley, como lo que está arriba, mira acá de arriba, decreto legislativo, decreto de urgencia, tratado, reglamento del Congreso, normas regionales, ordenanzas o leyes en general, usted presenta ante el TC una acción de inconstitucionalidad. En cambio, si es una norma que no tiene rango de ley de menor peso, como las que están a la derecha, reglamentos, normas administrativas, resoluciones cual y decretos de carácter general, usted presenta una acción popular. Esa es la diferencia. Tiene que ver con el peso de la ley. Y lo último, jóvenes, como le mencioné, la Convención sobre Derechos del Niño se basa en 4 principios. La no discriminación del niño, la participación de los niños, el punto de vista del niño, el interés superior del niño, que es lo que más le conviene, y el derecho a la vida y a la supervivencia. Dicho esto, jóvenes, las claves son las siguientes. Pregunta número 1.
Jesús es un joven universitario de 18 años que está preocupado porque su padre le ha comunicado que ya no le depositará la pensión de alimentos. Según el caso expuesto, ¿el padre de Jesús está violentando sus derechos? Muchos dirían, no, profesor, porque es mayor de edad. La respuesta es la letra D.